Bueno, estamos en comunicación con Cristian Lermanda, secretario de nivel primario y modalidad especial de ATEN. Cristian, muy buenos días. Gracias por recibirnos de esta manera tan especial, ¿no? Buen día, Virginia. Sí, hace más de 40 días que estamos con esta modalidad de comunicación, y con las escuelas, bueno, ahora con ustedes y con todos los medios de comunicación que por ahí a uno les toca conversar, ¿no? Bueno, han elaborado un documento desde justamente la Secretaría de Primaria de ATEN. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste? Sí, por supuesto. A partir del inicio de la cuarentena, nosotros comenzamos a ver situaciones que nos comenzaron a preocupar en conversación con equipos directivos, con docentes, con compañeros y compañeras de toda la provincia. Entonces decíamos, bueno, vamos a construir un documento que refleje qué es lo que nos está pasando, que nos dé un poco también de contenido a estas cuestiones que nos preocupan. Y se nos ocurrió hacer un documento donde buscamos la manera de que compañeros y compañeras de toda la provincia vayan aportando a esa construcción. Es así que ante esas preocupaciones que tenían que ver con lo que se vienen diciendo desde todos los medios de comunicación y cada vez que salimos a la prensa, que son preocupaciones que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con lo pedagógico, con esto nuevo que es la escuela, sin estar en el edificio escolar, pero que tenemos que producir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la familia tiene incluso un protagonismo mucho mayor, donde incluso el docente, la docente tiene esa exposición mayor ante el adulto que acompaña en buena hora a su hijo, a su hija que está en esa instancia de aprendizaje a través de las redes. Ante esa situación, bueno, hicimos ese documento que refleja un poco todo esto, ¿no? Refleja las condiciones laborales, refleja las condiciones pedagógicas, refleja las condiciones sociales de las familias, pero también refleja las condiciones económicas y de infraestructura, si se quiere, y más que nada de aparatos, perdón, de tecnológicos que los cuales cuenta no solamente la familia, sino también el docente. Así que bueno, ese es un informe en general y plasmado y mechado un poco también con alguna que otra aporte de pedagogos que también han hecho su aporte y que nos han hecho llegar como para darle también fundamento a estas miradas y experiencias nuevas que estamos transcurriendo a partir de la pandemia, ¿no? ¿Nos podés contar alguno o dos de los conceptos más importantes que estén allí en el documento? Sí, como no. Uno, para nosotros el más importante, uno de los más importantes, tiene que ver con esto de la situación que nos da, la oportunidad que nos da esto del vínculo. Cómo hacer un vínculo, cómo provocar un vínculo entre un estudiante y el docente en estas circunstancias. En primaria se nos dio algo muy particular, algunas escuelas no comenzaron las clases antes de la cuarentena, entonces muchas docentes tuvieron que salir a rastrear ese estudiante que no conocían, buscar el vínculo a través de la tecnología. Eso para nosotros fue fundamental, que esta experiencia se pueda compartir, por eso buscamos estas experiencias, como lo hicieron, de todas las formas posibles. Si no podían hacerlo a través de internet, a través del WhatsApp, a través del teléfono, buscaron la radio del lugar, de la localidad, buscaron la manera de contactarse a través de alguna notita, dejarla en un punto del barrio. Eso, la verdad que las experiencias son muchísimas y muy alentadoras y con un gran esfuerzo de parte, sobre todo de las docentes que se han movido como han podido. El otro punto también que a nosotros nos parece importante en esta cuestión es como eje el trabajo docente en estas condiciones. Un trabajo docente que se ha visto, por un lado, limitado justamente por estas cuestiones tecnológicas, preocupado por un camino que estamos conociendo, pero además alentado por no sé si llamarle resultados, pero sí la posibilidad de que nos está dando esta nueva forma de enseñar para poder llegar al estudiante. En ese punto nosotros creemos que, y ahí hacemos también un pedido urgente al gobierno de que muchas docentes y equipos directivos que están incompletos y cargos que no están nombrados, hace que se recargue a los equipos docentes, se recargue a algunos docentes que toman otro que colaboran con contactarse con estudiantes que no son de su grado, porque bueno, faltan docentes, faltan nombramientos. Entonces, dentro del documento también está
fuertemente ese pedido, ¿no? Que el gobierno urgentemente haga nombramientos en el caso de primaria de cargos y en el caso de media de horas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el cuerpo colegiado había elaborado una serie también de documentos, el cuerpo colegiado del Consejo de Educación, sin el voto unánime, ¿no? ¿En qué se diferencia esto que han elaborado ustedes y el del Consejo de Educación? Bueno, es la resolución 230, es una resolución que, bien decís vos, fue sacado por el Ejecutivo del cuerpo colegiado, de representación del gobierno. Y la verdad que si uno lee los considerandos, es una declaración de principios tremenda. Te cita la 2302, habla del artículo primero del derecho a la educación, del artículo 2 del derecho a la educación de los estudiantes, el artículo 3 y 4 que es tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente. La verdad que uno lee los considerandos de esa resolución y uno, bueno, es música para los oídos. Pero en la práctica, y la diferencia que tenemos es que no pone el eje tampoco, no, digo, hay una corrección, porque habla de los derechos de los niños de la 2302, con una ley tremenda en Neuquén, que tiene más de 20 años, pero después en la práctica es violatoria justamente esa ley. ¿Por qué no garantiza, a partir de los cargos que necesitamos que tengan las escuelas para poder brindar educación a todos y a todas los niños y niñas que no tienen el docente, esa resolución habla justamente de que hay que garantizarle eso, y no sucede en la práctica. Esa es la gran diferencia, fundamentalmente, que no pone el eje en las condiciones laborales, no pone el eje en los nombramientos de cargo, ni siquiera pone el eje en las infancias, porque es solamente una declaración lo que hace. La diferencia nuestra es que lo construimos a partir de poner el eje en el trabajador, en las familias, en las infancias, en lo pedagógico, y esa es la gran diferencia que tenemos. Y la otra gran diferencia es que el documento nuestro ha sido construido con las voces de las personas que están en el territorio trabajando, y evidentemente el documento que hace el Ejecutivo Provincial es el documento que aparentemente sale de un escritorio. No tengo otra respuesta para darlo. Claro. Bueno, y vos hablabas de todas las dificultades también que están teniendo, ¿no? Docentes y estudiantes. ¿Cómo o qué información tienen ustedes de cómo han subsanado aquellas familias que no tienen cómo conectarse? Estamos viendo las dificultades, además de tener servicio de internet y de que funcione bien, de tener, qué sé yo, más de un teléfono si hay muchos chicos y chicas en esa familia. En ese sentido, ¿cómo han visto, cómo están viendo esto que sucede con la educación a distancia? Bueno, esta cuarentena ha desnudado las desigualdades, claramente. En esta cuestión de las desigualdades, lo que nosotros tenemos es que hay familias, grandes cantidades de familias que no tienen conectividad, y eso no está garantizado. Digo, y si recurrimos a la 2302, como dice el gobierno en su resolución 230, digo, hay una clara violación a un derecho que es igualdad para todos y todas, para cuidar a nuestras infancias y adolescencias. Ante ese panorama, ¿qué han hecho las docentes y los directivos? Es tremenda la tarea que han hecho. Han buscado la manera de conectarse a través de distintos medios, como te decía recién. En las localidades del resto de la provincia han tomado mucho protagonismo las radios comunitarias. Entonces han sido esos espacios donde las docentes mandan la tarea, la información, la comunicación, y informan qué horario aproximado va a salir esa información, y las familias las escuchan, y es recíproco. En otros lugares hemos visto, por ejemplo, que ante la imposibilidad de que no cuenten con WhatsApp, con Internet, acá incluso en la urbanidad, tenemos casos donde las docentes hacen fotocopias, buscan la manera de hacer fotocopias con sus propios recursos, digo para que escuche el gobierno también, y se lo dejan en algún punto del barrio, o muchas veces es el guardia de la escuela, aquellas que tienen guardia, que le entrega el material a la familia para ir a buscarlo en un determinado horario, con todo el cuidado que tiene que ver con esto de no juntarse mucha cantidad de gente. Esa han sido toda la estrategia, o la mayoría de la estrategia, o algunas estrategias que han utilizado nuestras compañeras. Hay equipos directivos que están incompletos. Por ejemplo, está la directora o la vicedirectora sola. ¿Qué hace? Además de conducir a ese equipo directivo, a ese equipo de docentes, de coordinar las tareas, cubre algún par de grados. Entonces también la directora o la vicedirectora está en permanente comunicación con esas familias, intentando llevarle y alcanzarle las tareas. El cuadernillo de Nación tampoco ha alcanzado para todos. No. El aprendizaje creo que es 2.0 de provincia tampoco ha llegado a todos lados. O sea, han sido grandes las dificultades, pero hemos visto que hay
un equipo de docente y directivo de la Escuela Pública Neuquina, que la verdad que está teniendo un papel fundamental a la hora de garantizar que la escuela pública llegue de alguna manera a toda la familia, ¿no? Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, por conectarte con Que se escuche de esta manera y bueno, seguiremos por supuesto en vinculación y por supuesto con todo lo que haya que comunicar. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Solamente reiterar el urgente pedido que el cuerpo colegiado realmente apruebe una resolución, elabore una resolución que dé respuestas concretas para que esas, considerando de la 230, realmente se cumplan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Charlamos también con Noelia Sueldo, quien es secretaria de nivel inicial del gremio, sobre estos documentos pedagógicos que presentó esta semana ATEN. Desde la Secretaría de Nivel Inicial de ATEN lo que hicimos fue elaborar un documento para poder pensar nuestras prácticas en este momento de pandemia y de aislamiento social obligatorio. Lo que tiene importante ese documento es que, digamos, la construcción del mismo, si bien sale desde la Secretaría Inicial, se realizó consultando con compañeras y compañeros de toda la provincia, lo que tiene que ver con los tópicos para poder pensar nuestra propia práctica, como así también con la consulta sobre lo que tiene que ver con qué tipo de propuestas o qué tipo de actividades, recursos y estrategias estaban pensando y estaban desarrollando en este momento para vincularse con los niños y niñas que son nuestros estudiantes, pero algunos no llegaron a poder iniciarse en este vínculo docente-estudiante en una institución porque justamente la pandemia nos cruzó a muchas sin la posibilidad de conocernos con ese grupo. Entonces la idea de ese documento era poder plasmar, digamos, tópicos para poder pensar la manera de vincularnos con las familias y a través de ellas con las infancias en este contexto tan particular, y por otro lado contar también qué es lo que se está haciendo a lo largo de toda la provincia en el nivel inicial. En ese sentido, el documento lo que tiene es que justamente el eje vertebrador es la posibilidad de pensarnos en la construcción de vínculos distintos a lo que construiríamos en una situación normal, por así decirlo, o en una situación cotidiana, habitual, escolar. O sea, hoy en día pensar que el jardín pueda ser trasladado con todo lo que eso supone a las casas de los niños y de las niñas, de las familias que forman parte de los jardines, para nosotras no sería posible. Es posible, sí, otro tipo de encuentro, otro tipo de vínculo, pero no ese que se da en las instituciones escolares, que es un vínculo que la virtualidad jamás podría reemplazar. Porque nuestros jardines se construyeron en la presencia, están mediados por otra cosa, en principio por un contexto totalmente distinto a este, y por otro lado por vínculos, por afectos, por momentos, por un encuentro que se construye en los gestos, en las miradas y en las relaciones que se establecen entre los sujetos que los habitamos. Llámese en este caso las docentes, los profes, equipos directivos, auxiliares de servicio, los niños, las niñas, las familias, o sea, toda la comunidad educativa. Eso no quita que no se puedan acercar maneras de ser del jardín, que una no puede acercar al jardín a la casa, pero es de otra manera. Entendiendo este contexto, entendiendo que somos maestras y maestros, familias, niños y niñas en cuarentena, y que la manera en la cual podemos llegar a ellos va a ser disímil en función de las realidades con las cuales nos toque vincularnos. Son estas experiencias que estamos construyendo las que van a ser el punto de partida para pensarnos nuevamente dentro del jardín cuando volvamos a encontrarnos. Es por esto que entendemos que para poder garantizar la posibilidad de acompañamiento y maneras de vincularnos con las familias y a través de ellas con las infancias, es fundamental que el gobierno garantice la cobertura de los cargos vacantes. Cargos necesarios para que todos los niños y las niñas puedan contar con una docente que acompañe en estas nuevas experiencias de aprender. Estamos en comunicación con Cecilia González, quien es secretaria de Media de ATEN Provincial. ¿Cómo te va, Cecilia? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Cecilia, mira, te queríamos consultar antes que nada sobre estos 4 documentos que publicó, que difundió ATEN, que tienen que ver con este contexto de pandemia y con cada uno de los niveles educativos de la provincia. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata estos documentos? En principio, entendíamos que después de un mes de transcurrido el aislamiento social y obligatorio, era necesario hacer como una especie de evaluación de cómo habían sido las experiencias que nos transmitían desde las escuelas de toda la provincia y pensar algunas líneas
que orienten o que nos interpelen a evaluar lo transcurrido, qué fue lo que funcionó y qué cosas podrían, como todo, ser perfectibles. Entendíamos también que como sindicato nunca trabajamos en pos de lo que puede pensarse de bajar líneas, sino que teníamos que pensar en algunos documentos que nos generaran quizás más preguntas que respuestas. Y en este contexto en el que la ausencia de la voz del Consejo Provincial de Educación, la ausencia de coordenadas claras para pensar este momento particular que vivimos cada uno y cada una, en el que el mundo paró, pero las escuelas siguieron. El mundo paró, pero rápidamente las escuelas, cada una, se puso a pensar cómo continuar ese vínculo pedagógico con cada uno y cada una de las estudiantes de la provincia. A pesar de las condiciones sociomateriales y las condiciones adversas en las que muchos docentes y muchos estudiantes se encuentran. Muy a pesar de eso, las escuelas construyeron modos de seguir estando, de seguir construyendo y de seguir en diálogo y en vínculo con el estudiantado. Ahora, en algunas esas prácticas funcionaron de alguna manera bien, también estuvieron entrecruzadas por un montón de variantes. La provincia es muy heterogénea en realidades. Las grandes ciudades con accesos a internet quizá, pero las familias con limitaciones económicas para esos accesos o para disponer de dispositivos, la ruralidad, que en muchos lugares carecen por completo hasta de la más mínima señal de teléfono. Claro. Entonces, en ese sentido entendíamos que como sindicato podíamos hacer algunos documentos que nos ayuden a pensar, a repensar, a evaluar lo que ha sido hasta aquí y cómo pensar de aquí en más este proceso que entendemos es incierto en cuanto a la vuelta. Y es un tiempo de aprendizaje para todos y para todas, ¿no? Porque vos hablabas de las dificultades técnicas para comunicarse que existen en un montón de lugares, pero más allá de eso, también la forma de relacionarse con los y las chicas, ¿no? Porque una cosa es hablar frente a frente, en un mismo espacio, cara a cara, personalmente, y otra cosa es comunicarse de estas formas tan diversas que se fueron encontrando, ¿no? Sí, la escuela por supuesto que es irreemplazable y creo que ha quedado más que demostrado en este tiempo, y la presencialidad es lo que construye ese vínculo diario colectivo y que posibilita la construcción colectiva de los conocimientos y los saberes. Aprender en tiempos de pandemia ha corrido por completo la presencialidad, ha hecho que tengamos que repensar también si la tarea o traspolar la clase que tenemos pensada para unas determinadas características en el marco de una institución con nuestros y nuestras estudiantes, es posible de pensarla en la virtualidad. No solo por a quién llegamos y a quién no, sino porque esas tareas, que para muchas familias también es un tiempo que parece ser productivo, pero ¿qué pasa con quienes no? ¿Y qué pasa cuando esa tarea es disciplinar y se piensa en términos como sería una clase presencial, y en la soledad del hogar y en las familias, a ver si el estudiante puede seguir construyendo esos conocimientos? Por eso entendemos que el vínculo pedagógico excede a la tarea, excede al enviar esas actividades o propuestas pedagógicas como lo haríamos en una clase presencial. Entonces pensamos que este contexto también puede ser puesto en escena como un tiempo de aprendizajes otros, distintos, como un tiempo de aprender desde la solidaridad, desde el saber que hay alguien preocupándose por cómo la estamos pasando, tanto estudiantes como docentes, aprender que ese vínculo pedagógico también es un vínculo afectivo,
que nos preocupa y nos ocupa. Entonces, el estudiantado también tiene quizás muchas cosas para plantearnos a los docentes. Quizás también tenemos que pensar en la escucha, a cómo le están pasando nuestros y nuestras estudiantes y qué quieren y esperan de este momento de sus docentes y de sus escuelas, ¿no? ¿Qué importancia le das, qué relevancia a que ATEN se involucre tan activamente en estas cuestiones, digamos, como, por ejemplo, esto, de publicar documentos y dejar constancia de las cosas que se están haciendo, de cómo se está trabajando, de lo que ustedes pueden observar? ATEN es un sindicato que debe, y como siempre sostenemos, la lucha es en las aulas, en las calles, y peleamos por mejores condiciones de enseñar y de aprender. Y eso no puede escindirse de entendernos como militantes del conocimiento y también como trabajadoras y trabajadores intelectuales. Tenemos una labor que implica un vínculo con el conocimiento y con el estudiantado que también nos obliga permanentemente a disputar estas lógicas y estas cuestiones del orden de lo pedagógico. Y en ese sentido venimos dando peleas con las construcciones curriculares y en este contexto también entendemos que podemos y tenemos mucho para decir los y las docentes de toda la provincia. Y en ese sentido hemos estado en diálogo con cada una de las seccionales y directivos de escuelas que nos van contando cómo es la realidad. Y bueno, es doblemente el desafío que tenemos porque en este contexto en el que una resolución del cuerpo colegiado que llega tarde, que llega desfasada de las realidades, que encuadra una tarea que se viene haciendo desde la virtualidad y repartiendo formatos papeles, pero que nada dice de cómo mantener el vínculo pedagógico si no hay cargos, asambleas de cargos y de horas cátedras. No hay vínculo pedagógico posible sin docentes, no hay vínculo pedagógico posible sin las escuelas funcionando y no hay niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con posibilidad de ser incluidos en un sistema si no hay docentes que estén al frente de esa tarea. Entonces, ATEN está dando todas el abanico de batallas y de propuestas para poder concretizar esta educación en tiempos de pandemia. Y teniendo en cuenta esta postura del cuerpo colegiado y también esta recorrida virtual que hacen ustedes por toda la provincia, ¿qué reflexión te merece el actuar del gobierno provincial durante este mes largo que llevamos de cuarentena? Ha sido un mes largo de mucho silencio del Poder Ejecutivo, ha sido un mes largo en el que venimos sosteniendo que debe el cuerpo colegiado como órgano de gobierno de la educación, debía sesionar y debía pensar cómo dar una organización y unas coordenadas claras para las realidades de las escuelas, pero a la vez garantizar que el derecho a la educación se concretiza cuando hay docentes a cargo. Bueno, el cuerpo colegiado unilateralmente o por mayoría establece una resolución, la 230/20, que se anima hasta avanzar en cómo tiene que ser la organización de los tiempos de una familia, donde está totalmente alejada de las realidades de las familias de la provincia, donde se anima a decir que hay que organizar los tiempos de la comida y la tarea y los lugares para poder llevar a cabo esas tareas escolares, cuando no puede escindirse de que hay muchas familias que no tienen ese plato de comida, que no tienen las condiciones en sus casas para distribuir los espacios para hacer las tareas. Entonces, la verdad que consideramos que el Poder Ejecutivo está actuando de una manera completamente contraria a las garantías del derecho a la educación de cada estudiante de la provincia. Bueno, ¿y cómo te imaginás lo que queda? Porque, digamos, se empieza a ver cierta apertura, digamos, ¿no? En el mediano plazo de la cuarentena, pero la vuelta a clases no va a ser algo inmediato, ¿no? ¿Cómo te imaginás lo que viene?
La verdad que venimos viendo que el retorno a la presencialidad en las escuelas es algo que puede correrse y casi ser una de las últimas actividades que se retomen, o al menos así lo viene planteando incluso el Ministerio de Educación Nacional. Pero también entendemos que hay cuestiones que tienen que ordenarse en torno a un sistema educativo. ¿A qué me refiero con esto? Esa vuelta tiene que ser una vuelta placentera y con alegría, no tiene que ser una vuelta presionada por lo que no se pudo, no puede ser una vuelta condicionada a apurar los tiempos que nos perdimos y insisto en esto porque tiene que ser una vuelta en la que cada uno también pueda expresar cómo vivió este tiempo de aislamiento, que evidentemente no lo hemos vivido todas y todas de la misma manera y con las mismas condiciones. Entonces, esa vuelta también tiene que ser pensada como un sistema, porque hoy muchas de las preguntas que nos hacen tienen que ver con que en términos de un calendario, si se quiere, reglamentado, hoy por seguro el 30... ¿Se van a aprobar o no van a aprobar, no? Si van a pasar de año. Ahí, y la verdad que ese planteo, ponemos nota el primer trimestre, que es ahora a fin de este mes, y el debate tiene que pasar hoy por otro lugar. ¿Qué estaríamos evaluando? ¿Qué estaríamos acreditando? ¿Qué pasa con quien no pudo? No podemos pensar una acreditación o un corte en el tiempo evaluativo que deje a la mitad del estudiantado afuera. ¿Qué pasa con esos chicos y esas chicas que, sabiendo que hay tarea, no pueden hacerla? Porque no, acá no se trata de no quiero, sino que se trata de no puedo, no tengo acceso. Entonces, quizás bajar un poco las ansiedades respecto a esta necesidad de decir pongo una nota ahora, sino que eso tiene que ser coordenada desde una política pública y tiene que ser aún situada a una característica que se aborde como sistema educativo, no como una escuela particular, una docente de tal materia en especial poner una nota. Hoy creo que es tiempo de pensarnos desde otro lugar, trascendiendo incluso la propia disciplina, pensando propuestas integrales, pensando propuestas que nos asuman como institución en este contexto particular. Serán otros los aprendizajes, seguramente, sin duda, ya están siendo otros. Entonces, esa vuelta no puede ser en base a lo que no se pudo, sino pensar la trayectoria del estudiante como trayectoria completa y continua, que no se agota en un año, sino que es a lo largo de toda la vida escolar. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho esta charla y seguramente vamos a continuar. Esta es una parte re interesante de todo lo que, ¿no?, nos toca transitar en este momento, cómo va a ser la vuelta, cómo va a ser esto que vos decís abordado desde el sistema educativo. Sí, y bueno, invitamos a cada compañero y cada compañera de la provincia a leer los documentos que estamos proponiendo como sindicato. Quizás encuentren más preguntas que respuestas, pero en esas preguntas está el debate y está la construcción colectiva de propuestas que, lejos de ser individuales, tienen que ser colectivas, solidarias y desde el pensarnos como atravesados todos y todas por esta situación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Como venimos haciendo en este programa, estamos compartiendo documentos que elaboraron diferentes sectores de ATEN para mantener el vínculo con sus estudiantes en estas épocas de educación en tiempos de pandemia. Ahora es turno de escuchar y ver lo que nos cuenta Claudia Lira, secretaria de Formación y de Adultos de ATEN. Desde la Secretaría de Adultos y Formación Profesional de ATEN Provincial, queremos acercarnos a los compañeros, continuando los diálogos ya iniciados, esta vez a la distancia, para compartir miradas acerca de cómo vienen desarrollando proyectos y nuevos aprendizajes en la modalidad y en tiempos de aislamiento social.
La vinculación con los estudiantes se está produciendo por iniciativa colectiva, organizada desde las direcciones de las escuelas, supervisores y maestres, con las herramientas pedagógicas a su alcance y la reinvención permanente con el compromiso y la empatía de los trabajadores. Según observamos, las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación, la educación de adultos en tiempos de pandemia no ha sido prioridad. Es así que desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, se pudo conocer que se implementaron acciones tendientes a mantener activa la comunicación entre estudiantes y docentes de los distintos niveles. Pero eso no sucedió ni sucede con los estudiantes de la modalidad adultos. Y esto hace más valioso el aporte de los compañeros. Los estudiantes de dicha modalidad requieren presencia y contacto personal, más allá de los módulos educativos inexistentes. Observamos que más del 50% no están familiarizados con la digitalización y o carecen de herramientas tecnológicas. Otros recién están iniciando el proceso de alfabetización, la dispersión territorial, entre otros condicionantes. Es necesario, entonces, además del vínculo pedagógico, llegar a ellos y a sus familias con una fuerte acción del Estado a través de acción social por el grado de vulnerabilidad económica en el que se encuentra un grupo importante de la población estudiantil de la provincia y del país. La modalidad adultos abarca un conjunto de procesos educativos, formales y no formales, gracias a los cuales las personas desarrollan capacidades tanto para la alfabetización como para la vida y el trabajo. Desde ATEN, en contacto con compañeros de distintas escuelas y localidades, vemos que las realidades de los vínculos son diversos en las distintas zonas de la provincia. También estamos impulsando a pensar estrategias que nos permitan reorganizar la vuelta a clases, dado que vamos a tener que responder a diversas situaciones psicológicas, socioafectivas, emocionales, por las que se van a ver afectadas tanto estudiantes, docentes, después a la vuelta de la cuarentena. ATEN en cada lugar de la provincia convoca a nuevos espacios de encuentros para acercar en lo que se pueda esa distancia que nos impone la pandemia y planificar la necesaria vuelta al aula. Hoy exigimos al gobierno provincial la cobertura de los cargos y horas vacantes, conectividad en toda la provincia y asistencia social a los estudiantes y sus familias. Desde ATEN elaboramos un informe pedagógico de la modalidad con herramientas que nos enviaron y compartieron docentes, maestros y maestras de la modalidad, supervisores. Los invito a que los lean, que lo compartan entre todos y todas y que vean el valor que tienen estos trabajadores y trabajadoras de la modalidad que llevan adelante la educación en una sumatoria de voluntades. Los invito a leer el informe pedagógico elaborado por la Secretaría de Adultos y Formación Profesional de ATEN en conjunto con algunos directivos, maestros, maestras y supervisores de la modalidad.
Y así llegamos al final del Que se escuche del día de hoy, nuevamente en esta edición de Pandemia, cada uno desde nuestras casas. Les recordamos, búsquennos en Prensa Aten Provincial en Facebook, allí lo transmitimos en vivo al programa y también estamos en Instagram. Como todos los jueves, hoy con mucha información, con la realidad de docentes, estudiantes, con todo lo que está pasando y con todos los reclamos que se están realizando desde Aten. Las esperamos y los esperamos el jueves que viene también a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias.